Muy buenas a todos, soy José y esta sería la segunda parte del vídeo de Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si estás interesado en saber un poco en lo que consiste este proyecto, puedes ver el vídeo anterior, que voy a dejar aquí en las tarjetitas, y si no también lo puedes encontrar en mi canal. Y si simplemente ya lo has visto o quieres ver la segunda parte, adelante, vamos a por ello. Me gustaría daros unos tips de cómo encontrar tu voluntariado perfecto y también que a lo mejor no cometáis algunos errores que yo cometí o que quizás me gustaría haber sabido antes. Lo primero de todo, bueno, vais a acceder, si queréis hacer un voluntariado de este tipo, a esta plataforma que se llama Cuerpo Europeo de Solidaridad. Simplemente escribís eso en el navegador y vais a encontrarla en el primer enlace. Accedes ahí al portal de la Juventud de la Unión Europea. Y después de crear un perfil, pasáis a rellenar vuestros datos, a hacer un poco vuestro currículum o cualquier cosa. Y luego ya de ahí pasáis a este otro apartado, donde vais a encontrar un montón de oportunidades. Prácticamente todos los días suben una nueva. Y ahí pues tú puedes coger, escribir a la organización un mensaje de aplicación y se le enviará. Y luego posteriormente pues la organización te cogerá y te contactará para ver si podéis hacer una entrevista o cualquier cosa. Algunas quizás os piden un currículum y bueno, eso sería un poco todo. Ahora fallos que yo a lo mejor cometí. Yo sí que es verdad que por mi inglés no me sentía muy motivado en el sentido de pensaba que ninguna organización me iba a coger. Entonces yo lo que hice fue que apliqué a muchas organizaciones y al principio muchas me rechazaban porque cuando conseguí hacer entrevista con ellos, en la entrevista me decían que por mi nivel de inglés pues que no podía trabajar bien en una agencia de comunicación, porque yo apliqué a muchos proyectos de comunicación porque es un poco por mi carrera, por lo que he estudiado, el sector en el que yo me quería hacer prácticas o realizar mi voluntariado, ¿no? Y como no encontré de eso, al final apliqué también a muchos de educación porque, bueno, yo también había trabajado con niños anteriormente, entonces dije, bueno, pues esto también lo podría hacer. Y sí que es verdad que en cuanto me contactó la primera organización con la que hice entrevista y me dijeron, si quieres vente, cógete los vuelos y puedes venir aquí en septiembre, pues yo cogí y acepté a la primera organización. Y días después, otra organización con la que había hecho entrevista me dijeron que también querían contar conmigo. Entonces, el mensaje que quiero decir con esto es que si realmente tú quieres hacer un proyecto, no te lances como al primero que tú te acepten. O sea, busca bien porque es muy fácil conseguir un proyecto de este tipo y que no te asuste tu inglés porque mi inglés era bastante malo y se pueden encontrar bastantes ofertas. Y si ya tu inglés es mejor, bueno, va sobrado y seguramente vas a encontrar muchísimos proyectos que te gusten y que quieran contar contigo. Y luego, por otro lado, también si simplemente envías emails masivos sin escribir muy ajustado a la oferta, sí es probable que te rechacen y ni siquiera te pregunten para hacer una entrevista. Porque sí es verdad que a lo mejor hay proyectos por Polonia, Rumanía, que no quiere decir que estos países sean peores, pero hay muchísimos proyectos y a lo mejor no tienen tanta demanda como uno de Islandia o a lo mejor proyectos de Italia que están muy demandados o de Noruega, que pueden ser como sitios más exóticos. Y para este tipo de proyectos yo sí que recomendaría que hagáis un vídeo currículum hablando a cámara, como estoy haciendo yo ahora mismo, o contéis un poco por qué estéis interesado en ese proyecto y directamente se lo mandáis a la organización. Porque si hacéis esto, seguramente van a recibir un montón de correos de otras personas que aplican al mismo proyecto, pero si ven uno que le ha enviado una video entrevista, un vídeo currículum, seguramente te van a valorar muchísimo más que toda esa gente que ha enviado simplemente su currículum. Ahora bien, ¿qué pasa en el momento en el que te acepta una organización? Porque ese momento llegará, ¿no? Cuando te aceptan después de las entrevistas, si quieren que tú cojas tu vuelo y vayas para allá, a la hora de firmar el papel, las organizaciones de las que he hablado, la sending, la que te envía, y la hosting, la de allí, de acogida, si tú no tienes una sending, ellos te van a pedir que necesitan una para firmar los papeles. Tú necesitas una organización de envío en el país que te envía, como es mi caso España, por ejemplo. Aquí os dejo unas organizaciones a las que les podéis contactar y decirles, oye, he encontrado este proyecto, necesito una sending, y ellos encantados te van a coger y te van a decir, vale, pues me pasas el contrato y yo lo firmo. Y no te van a pedir nada, o no te deben pedir nada, porque tú has encontrado el voluntariado por tu cuenta. Y ellos, de hecho, se llevan un dinero de la Unión Europea por hacer este servicio. Ahora, ¿qué pasa? Si tú, por lo que sea,
te cuesta mucho encontrar el voluntariado o te resulta más complicado, puedes acceder a sus páginas web, como por ejemplo la de esta organización o la de estas otras, que como puedes ver, pues bueno, ellos mismos cuelgan distintos proyectos y ellos te ayudan a que tú consigas el proyecto. Esto sería como el camino más fácil, pero yo te recomiendo que hagas lo otro, porque de esta forma, si tú accedes al proyecto desde la plataforma de estas organizaciones de envío, es probable que ellos te pidan una comisión o un pago, que a lo mejor puede ser de, no sé, 300 euros o 150 euros, por el hecho de que ellos te han cogido y te han encontrado el voluntariado. Pero si tú lo haces por tu cuenta, por el portal que yo te he enseñado, y tú encuentras tu voluntariado, no te van a pedir nada y te va a salir gratis. Y luego, para finalizar, otra cosa que también me gustaría decir es que, aunque este proyecto solamente se puede hacer una vez en la vida, sí hay una pequeña cosa que tú puedes hacer para hacer dos proyectos, si quieres hacer dos proyectos, y es que primero tú hagas uno de corta duración, de hasta 2 meses, y después sí tienes la opción de poder hacer uno de larga duración. Pero esto tendrías que hacerlo así, no puedes hacer primero uno de larga duración y después uno de corta duración. Eso es algo de lo que también me arrepiento porque yo no lo sabía y quizás sí que me hubiese gustado hacer primero uno de corta duración. Además que también pienso que es mejor porque si haces el de corta duración primero, tienes como 2 meses para probar si realmente te gusta o no. Y si te gusta, que probablemente te gustará, pues entonces decides repetir y hacer después el de larga duración. Si has llegado hasta esta parte del vídeo es porque seguramente estás interesado en todo lo que te he contado. Y básicamente te voy a decir, nada, hazlo. O sea, lánzate a por ello. Si te preocupa a lo mejor el idioma, que no te preocupe, porque siempre vas a encontrar allí gente que te ayude, vas a tener un mentor durante tu voluntariado o cualquier persona que te va a ayudar. Si te preocupa el hecho de que nunca has ido al extranjero o vivido en el extranjero, qué mejor opción para hacerlo que esta, porque realmente no es un trabajo de verdad, están para enseñarte. Y si a lo mejor no hiciste un Erasmus por el motivo que sea durante tus estudios, pero quieres hacerlo, te quedaste con ganas, creo que no hay mejor opción que esta. O si a lo mejor, no sé, has terminado selectividad y no te ha llegado la nota para la carrera que querías, o no sabes bien qué hacer el año que viene, creo que es una oportunidad muy buena para tener eso, como una especie de año sabático y lanzarte a vivir esta aventura y que seguro que te va a dar muchísimas cosas buenas. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.